bienvenidos a una clase más de Aprendiendo con Jacqueline. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo nuevos conocimientos del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, les voy a compartir a ustedes en pantalla, como siempre, nuestro plan de clase. En la fase inicial tenemos como primer punto el desafío. Como segundo punto tenemos la exploración de conocimientos previos. En la fase intermedia, como punto número 1, tenemos organizadores previos o puentes cognitivos. Como punto número 2, tenemos los nuevos aprendizajes, que es la explicación del tema secuencias de eventos. Y en la fase final tenemos como primer punto integración de los aprendizajes. Y como punto número 2, evaluación. Vamos a iniciar con nuestra clase, comenzando con el desafío. ¿Estás listo para un desafío más? Nos toca el desafío. ¿Estás listo? Comencemos. Adivinanza número 1. ¿Puedes adivinar el significado oculto? Adivina cuál es el significado oculto detrás de ambas animaciones que se te presentan en pantalla. Tienes 15 segundos para descifrarlo, a partir de ahora. ¿Tienes la respuesta? Es secuencia de eventos. Adivinanza número 2. ¿Puedes adivinar la palabra oculta? Adivina cuál es la palabra oculta, ordena cada letra donde corresponde para descifrarla. Tienes 15 segundos a partir de ahora. ¿La has descifrado? La palabra oculta es pasos. Si lo has logrado, ¡felicidades! Ahora pasaremos con los conocimientos previos. Daré lectura a una pequeña historia. En una ciudad vivía una niña llamada Laura, quien quería un sándwich de crema de cacahuate con mermelada de fresa. Primero, sacó 2 panes del refrigerador. Después, en un pan untó crema de cacahuate y en el otro untó mermelada. Luego, puso los 2 panes juntos. Antes de comer, compró una gaseosa. Finalmente, se comió todo de 3 mordidas enormes y dijo: "El sándwich quedó delicioso". Como pueden observar, las palabras que están en negritas indican la forma y el momento en cómo sucedieron los hechos. ¿Qué es lo que primero hizo Laura? ¿Qué fue lo después que ella hizo? Luego, ¿qué pasó antes? Y finalmente, ¿qué es lo que pasó con el sándwich? Y sabemos bien que se lo terminó comiendo todo. A continuación les presento un organizador gráfico que tiene como título tipos de textos. Así es, en este organizador veremos los tipos de textos. El primer texto que aparece es narrativo. Relata acciones y hechos reales o imaginarios. Se compone con personajes ficticios, tiempo y espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos, es decir, su estructura, y desde qué punto de vista se cuentan. Partes del texto narrativo o secuencia narrativa. Su estructura está basada de forma organizada en 3 partes: introducción, nudo y desenlace. Características textuales. Existencia de un narrador. Este presenta los hechos en primera o en tercera persona.
introducción de otras voces además del narrador, y a través de diálogos, que son las secuencias conversacionales, es decir, intercambios de ideas, de pensamientos. Características lingüísticas. Se utiliza verbos de acción, tiempos verbales, pasados y expresiones temporales. Géneros. Novelas, películas, cuentos, noticias, reportajes, etc. Texto argumentativo. Su finalidad es exponer puntos de vista, opiniones y también rebatir, convencer, persuadir o hacer creer algo a alguien. Partes del texto argumentativo o secuencia argumentativa. Se estructura con una presentación o introducción de la idea o tesis. Características textuales. Organización de la información por relaciones lógicas, causa, consecuencia, contraste. Presencia del emisor en el texto. Incorporación de otras opiniones, citas, referencias o comentarios de otros textos. Características lingüísticas. Uso de conectores que indican causa, consecuencia, contraste y adición. Es decir, que a estos se les suman conectores que permiten hacer referencia al emisor y al receptor, o al contrario, por medio de palabras. Verbos del tipo decir, creer, pensar, opinar. Palabras con un valor subjetivo como adjetivos o adverbios, interesante o lamentablemente. Los géneros pueden ser debates, artículos de opinión, cartas al director, quejas formalizadas o formales, oratoria judicial, sermones. También podemos encontrar secuencias argumentativas incluidas en otros textos, como en textos expositivos de carácter científico. Texto descriptivo. Informa sobre el estado de las cosas, es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, una época, un ambiente, etc. Partes del texto descriptivo o secuencia descriptiva. Estructura, introducción y partes, siguiendo una secuencia. Características lingüísticas. Uso de adjetivos o complementos del nombre. De oraciones atributivas, con los verbos ser, estar y parecer. Expresiones de lugar, tiempos verbales en presente o imperfecto. Enumeraciones y comparaciones. Géneros. Forman parte de los folletos turísticos, inventarios, avisos de personas desaparecidas o catálogos comerciales, entre otros. Texto expositivo. Tiene como finalidad informar o explicar algo. Partes del texto expositivo o secuencia expositiva. Estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Características textuales. Organización lógica y jerárquica de las informaciones, método analítico y sintético, como también las técnicas a utilizar. Géneros. Forman parte de las lecciones, exámenes, apuntes, folletos explicativos, conferencias y tratados, libros de texto, entre otros. Ahora es el turno de los nuevos aprendizajes. Secuencias de eventos. ¿Qué es una secuencia? Una secuencia es una serie de pasos a seguir. Indican el orden en el que suceden las cosas, los eventos o los hechos. Por ejemplo, actividades, eventos, hechos, entre otros. Ejemplos de secuencias de eventos en diferentes tipos de textos. Como primer ejemplo tenemos lo que es la noticia, que forma parte del texto narrativo. Artistas latinos cantaron por la paz en el concierto Guatemala Live. Miles de guatemaltecos se unieron a migrantes en la vecina Guatemala para asistir al concierto benéfico Guatemala Live, en el que varias celebridades se reunieron para apoyar a la oposición de Guatemala. El concierto fue patrocinado por la empresa
Pepsi-Nestlé y desplegó a decenas de músicos, incluyendo el astro colombiano Juanes, el argentino Diego Torres, el venezolano José Luis Rodríguez, conocido como el Puma, y guatemaltecos como Gaby Moreno y Ricardo Arjona. El objetivo fue recolectar donaciones para conseguir 100 millones de quetzales en ayuda para el país. Si nos damos cuenta, esta noticia narra los eventos en cómo sucedieron y con qué fin. Como otros ejemplos tenemos lo que son las anécdotas, fábulas y cuentos. En las anécdotas podemos observar que hay dos jóvenes conversando. La conversación que tienen es una pequeña historia acerca de la mamá del chico que tiene chaqueta celeste. Las anécdotas son pequeñas historias narradas por las mismas personas, bien sean propias o ya sea una experiencia por parte de otras personas o experiencias grupales. Se puede observar que la anécdota es una anécdota positiva. En fábulas y cuentos también forman parte del texto narrativo, ya que son obras literarias que se dan de una forma ordenada, es decir, que se basan en secuencias. Texto argumentativo. Forman parte del texto argumentativo el argumento de ilustración, argumento de autoridad, argumento de causa y consecuencia y argumento de analogía. Podemos observar a un perrito con su placa que lo identifica, ya que si en dado caso se llega a perder, sus dueños automáticamente sabrán por medio de la plaquita que el perro tiene. En argumento de autoridad son los enlaces de sitios web. Argumento de causa y consecuencia forman parte de las tesis. Y argumento de analogía forman parte de las investigaciones para darlas a conocer al juez. Texto descriptivo. Tenemos dos ejemplos de línea del tiempo. En texto descriptivo nos indica o nos da a conocer las características o nos describen los puntos específicos de algún objeto, de alguna persona o bien sea de algún evento. Tenemos en la primera línea del tiempo evolución de la tecnología. Aquí nos dan a conocer por medio de años desde el más antiguo hasta el actual, o en este caso sería el año 2000, nos da a conocer eventos que se dieron en cada año y cómo ha venido evolucionando la tecnología. Y bien dice, en 1970 Apple crea la primera computadora personal. En el año 1980 se masifica en uso de la PC en todo el mundo. En el año 1990, creación de la World Wide Web. Y en el año 2000 surgen los blogs y las primeras redes sociales. Aquí ya se dan a conocer las características o los detalles o eventos que se dieron conforme los años. En el segundo ejemplo de línea del tiempo tenemos sobre las 4 estaciones en el hemisferio sur. Aquí se da a conocer cómo las estaciones cambian por fechas. Primavera se da del 21 de septiembre al 21 de diciembre. Verano se da del 21 de diciembre al 21 de marzo. Otoño se da del 21 de marzo al 21 de junio. E invierno se da del 21 de junio al 21 de septiembre. Texto expositivo. Forman parte de las exposiciones presenciales. Antes que se diera la pandemia, las clases bien se saben que eran presenciales. Por lo tanto, las exposiciones también eran presenciales y para ello se hacían uso de carteles
portafolios, rotafolios, material didáctico, entre otras. También forman parte de las exposiciones virtuales que actualmente se dan en todos los centros educativos por medio de diapositivas, videos o presentaciones, bien sean en Genially, Canva o en alguna otra plataforma. También forman parte las recetas de comida, de postre o de algún remedio casero. Tenemos aquí la receta de pudín de banana y chocolate. Como primer punto nos dan a conocer los ingredientes. Y como segundo punto nos dan a conocer la forma de cómo se prepara. Sin los ingredientes no podemos realizar la preparación. En la preparación nos dan a conocer por puntos, es decir, por partes, cada paso que debemos seguir para poder obtener un delicioso pudín. No podemos venir y empezar por el punto número 3 sin antes haber realizado los puntos anteriores. Todo va en secuencia. Ahora relacionemos imágenes con frases. Tenemos escenas del cuento Caperucita Roja. De seguro ustedes ya han leído este cuento o lo han escuchado por su mamá, por su papá cuando eran pequeños o bien sean por sus maestros. Tenemos en la primera escena la mamá de Caperucita y Caperucita. Mamá envía a Caperucita. Esta es la primera escena o evento. Segunda escena vemos a Caperucita y al lobo. Caperucita desobedece. ¿Por qué creen que Caperucita desobedeció? Bien, porque mamá le dijo a Caperucita que no se detuviera a merodear el bosque, es decir, a observar el bosque, porque por ahí andaba un lobo feroz. Y sin embargo, ella desobedeció. En la tercera escena tenemos que el lobo entra dispuesto a comer a la abuelita de Caperucita. En la cuarta escena y última, tenemos que el cazador entra y salva a Caperucita y a su abuelita. De esta manera, por partes, por escenas o por eventos, se estructura el cuento Caperucita Roja. Ahora tenemos aquí una rutina que se da por las noches. Aparece la imagen de un niño cepillándose los dientes. Me cepillo los dientes. Como primer punto, mamá me lee un cuento. Podemos ver a mamá viendo al niño y a la vez leyéndole un cuento. Duermo profundamente. Podemos observar al niño ya durmiendo y soñando tranquilamente. Ahora tenemos aquí las 4 películas de Los Vengadores. Cada película sabemos que se dio al aire libre en un año diferente. Tenemos la primera que se dio en el año 2012, la segunda en el 2015, la tercera en el 2017 y la última en el 2018. Cada película nos da a conocer un evento diferente en el transcurso del tiempo. Esto forma parte también de las secuencias de eventos, ya que para crear películas, novelas, cuentos u otros textos escritos se deben estructurar basándose en escenas o eventos, es decir, desde lo que sucede primero, lo que sucede intermedio y lo que al finalmente se llega a dar. Y por último, tenemos que la secuencia de eventos se basa en evento 1, evento 2, evento 3, evento 4 y si en dado caso hubieran más eventos, se va estructurando desde lo más simple hasta lo más complejo, desde lo primero hasta lo último, todo siempre guiándose en una secuencia ordenada. En conclusión, los tipos de textos se basan en secuencias textuales con una intención determinada,
que permite armar diferentes formas de crear oraciones y que cada parte de la palabra sea utilizada correctamente. Es importante mencionar que en los textos se incluye de diferentes formas, es decir, diferentes géneros, como por ejemplo las planificaciones, las películas, las escenas, novelas o escritos como los textos que hemos visto anteriormente. La secuencia de eventos tiene como fin dar a conocer y dar a comprender la forma y el momento en cómo sucedieron los hechos. A continuación te presentaré la evaluación con sus respectivas indicaciones. Ahora pasemos por la evaluación. Ordena cronológicamente. Arrastra y coloca por orden los elementos y comprueba en solución. Si has acertado, recuerda que al ordenar cronológicamente sigues una secuencia en el tiempo. Para esto tienes 60 segundos. A partir de los 60 segundos yo te daré la solución. ¿Tienes la respuesta? Déjame y te muestro la solución correcta. Muy bien. La solución es la siguiente. En el número 1 es la época prehistórica. En el número 2, edad antigua. Número 3, edad media. Número 4, edad moderna. Y como número 5 es la edad contemporánea. Si has acertado, felicidades. Lo has hecho muy bien. Y bien, hasta aquí hemos terminado lo que es la clase de secuencia de eventos. Espero hayan comprendido algo del tema y si gustan dejarme un comentario pueden hacerlo. Si tienen duda pueden dejármelo en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.